Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Proclama gloria al Señor, que todos le confiesen, Rey, alabanzas le daremos por siempre. Proclama la gloria de Radio Monte de Vida, transmitiendo desde Barrio Sibanto, provincia de Tucumán, República Argentina. Buenos días, queridos hermanos, amigos, que la paz del Señor Jesucristo sea reposando en su corazón en este nuevo día. El Señor nos congregó por este medio para oír y estar en su presencia. Esta es su oportunidad. Hoy es su momento. Escuche atentamente. Dios se ha acercado a usted. Créalo. El Señor Jesús se ha acercado a usted. Y Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Querido amigo, y no es más que su sacrificio en la cruz, para darnos vida a nosotros, a todo aquel que cree en su nombre, que le cree a Él. Porque en otra parte dice su palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amigo, amiga, que usted nos escucha por primera vez quizás, hermano, hermana, que está escuchando, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto fue hace 2000 años, cuando el Señor iniciaba su ministerio, trayendo las buenas nuevas de salvación. El pan de vida que descendió del cielo es la puerta al reino de los cielos. Él y solo Él, nuestro Señor Jesucristo. Y Él se ha acercado a usted en este día. Por eso le pido que se alegre, sonría, cobre fuerzas, quite su tristeza de su rostro, derrame su corazón delante de Él, no tema, y conozca a Jesús a través de la Biblia. Mirada de fe, una mirada de fe es la que puede
salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede. Quien les habla, Jorge Reyes, transmitiendo desde Barrio Sibanto, El Colmenar, provincia de Tucumán, República Argentina. Tengo el agrado de saludarlo en este día y decirle que Jesús lo ama. Y Él estuvo, está y estará con usted, mientras usted crea y mire a Él y solo a Él, porque Él es Dios fuerte y todopoderoso para guardarnos delante de su presencia. De fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. En esta hora vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Ponga su petición delante de Él. Derrame su corazón. Toda angustia, toda tristeza, toda aflicción, enfermedad, no se guarde nada. Y si quiere darle las gracias, también hágalo. Este es su momento. Padre de los cielos y la tierra, de todo lo creado, visibles e invisibles. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor Jesús. Te doy las gracias, Dios mío, por tu grande misericordia, por los que escuchan en este momento y elevan su oración hacia ti. Perdona, Señor, nuestros pecados y malos designios de nuestro corazón. Aparta de nosotros nuestras rebeliones. Oye, oh Dios, oye los corazones quebrantados, oye los corazones alerosos de ti. Clamamos a ti, Señor, porque ¿a quién iremos sino a ti, oh roca de salvación? Renuévanos en esta hora, Señor, con la diestra de tu justicia. Haz volver nuestros corazones a ti, Dios Santo, haz rebosar tus misericordias. Ven y sálvanos, Dios, porque nos alcanzó la angustia, el cansancio, la vanidad, y la oscuridad parece abrazarnos más y más. Te ruego, Señor, aquí estamos, levántanos y haz reposar de tu paz en nuestro corazón. Haz rebosar nuestra boca de tus alabanzas. Toca a cada oyente que escucha tu palabra por primera vez. Toca a mis hermanos y hermanas. Toca sus corazones, oh Señor. Y rompe toda atadura, toda cadena de oscuridad con el poder de tu Santo Espíritu. Y apacienta sus almas, oh Dios. Bendice sus vidas y sus familias y toda su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Cansada y turbada,
ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. En esta hora lo invito a que tome su Biblia, y si no tiene una y tiene un celular, puede buscar de manera online el versículo, pero le recomiendo que consiga una. La puede conseguir por el nombre de Reina Valera 1960. Por favor, acompáñeme por el libro de Romanos, esto es en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 8 al 13. Y en el nombre del Señor Jesucristo dice así: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amigos, cerca de usted está la palabra de Dios, en su boca y en su corazón. La palabra de Dios, las cuales son vida y son espíritu. Por eso crea en el Dios vivo, en Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Y este mismo Jesús, Señor nuestro, resucitó y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, a donde estaba primero. Él es el principio y Él es el fin, Alfa y Omega, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. No importa en el estado que usted se encuentre, porque el mismo Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acérquese e invoque su nombre, y hallará la vida que tanto estaba buscando, hallará la paz que tanto anhelaba, hallará el amor puro y santo, el cual sobrepasa todo entendimiento. Hallará al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. Quiero saludar
a todos mis hermanos en cada anexo donde se predica este evangelio. Hermanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, que a pesar de la distancia siempre están en nuestros corazones. Y como dice la palabra, en espíritu estamos juntamente. Y también saludos en el Señor a los anexos de la provincia de Tucumán y a cada ministro que el Señor puso enfrente de cada uno de ellos. Sea nuestro Dios bendiciéndolos y dándole fuerzas en toda buena obra y caminar de cada hermano de esos lugares. También un saludo especial al anexo Santa Teresita, el cual mis hermanos siguen transmitiendo en vivo los días miércoles y sábados a partir de las 18 horas, esforzándose cada día no por ellos mismos, sino por toda alma que el Señor hace llegar su mensaje. Sea el Señor bendiciéndoles y derramando de su gracia. A Cristo he proclamado, porque Él me ha dado vida eterna. Y recuerde que puede comunicarse con nosotros por algún pedido de oración, lo puede hacer. Nuestro número es 381-509-8080 para todo aquel que se encuentra en la República Argentina, y si se comunica fuera del país debe anteponer el código internacional más 549. Cuando estuve preso, llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret, Señor, si me faltas sé que moriré. Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía, porque llegaste tú, Jesús de Cuando estuve preso, hoy llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver.
cuando estaba solo, oh, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret, Señor, si me falta sé que moriré. Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía, porque llegaste tú, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía, porque llegaste tú, Jesús de Nazaret, porque llegaste tú, Jesús de Nazaret. Usted acaba de escuchar esta hermosa alabanza titulada Jesús de Nazaret de Roberto Orellana. Y qué hermoso, hermano, cuando una alabanza o cuando usamos nuestra boca para alabar y brota una canción de lo más profundo de nuestro corazón y su presencia, su misma presencia, nos toca y sentimos que estamos en el mismísimo cielo. Oh, amigo, amiga, quiero decirle cuán bello es alabar al Dios Todopoderoso. Nuestra salvación está solo en Él, que un día llegó para quedarse y quedarse para toda la eternidad.
Muy bien, queridos amigos y amigas, ha llegado el momento de la palabra de Dios. Escuche, preste oído. Esta es su hora, la hora de escuchar la palabra de Dios. Palabras que sanan, que limpian, que restauran, que nos dan paz y gozo, que nos dan vida. Ponga su corazón en escuchar. En esta oportunidad será traída por el pastor principal Raúl Alberto Villafañe. La Iglesia Pentecostal Monte de Vida presenta su programa Siento que tengo ganas de volar al firmamento, Conociendo a Jesús a través de la Biblia. Estoy sintiendo que ya encontré mi dulce amor. Jesús es mi felicidad, y aunque Él murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrá. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón, en cada mente, en cada hogar, en esta nueva mañana donde la gracia del Señor está sobre nuestra vida y nos concede este privilegio, esta bendición de estar nuevamente con nuestros hermanos, anunciándole, pregonando esta palabra de salvación que un día nos fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor en esta mañana, a nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Alejandro, a todo el equipo que hacen posible que esto pueda salir al aire y estar en comunicación diariamente con nuestros hermanos a través de estas ondas radiales los jueves y los domingos, que por la gracia del Señor y por su gran misericordia, porque a Él se lo debemos todo. Por eso la gloria y la honra siempre es para nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana que las misericordias del Señor se han renovado nuevamente, podemos estar nuevamente ustedes quizás sentado en su hogar o yendo en un colectivo o simplemente caminando y está sintonizando esta radio a través de estos celulares, que esta tecnología que el mundo se ha dotado en estos tiempos y que a través de esta tecnología hace posible que nosotros podamos llegar a sus oídos, a su persona, a su hogar, a hablarle a usted, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y ustedes puedan tener un conocimiento más acertado acerca de la palabra de Dios. Desde ya es una bendición y los saludamos a los hermanos de Santiago del Estero, de Catamarca, de Buenos Aires, que cada día se están sumando más a escuchar estas ondas radiales que por la gracia del Señor nosotros podemos transmitirlo. Que la gracia del Señor sea bendiciéndole, y en esta mañana puede ser una mañana especial. Cada mañana que el Señor nos congrega para que nosotros podamos hablar de su palabra, y ustedes que están escuchando, Dios obra tanto para el que habla como para el que escucha. Y todos somos bendecidos por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es inmensurable. Ella no se agotan con el tiempo, sino va en crecimiento. Y en estos tiempos que nos está tocando vivir es cuando más tenemos que buscar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y vamos a mirar algo muy importante en esta mañana, hermano, algo que el Señor ya lo ha diagramado así para alentarnos, para fortalecernos y que nosotros tengamos esperanza en Él de lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Como dice ella, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y por eso en esta mañana podemos estar nuevamente hablando, testificando de la gracia del Señor. Por eso lo invito a leer mientras usted busca por el libro de Lucas. Por el libro de Lucas, en la palabra de Dios, Lucas 24, 16. Lucas 24, 16. Perdón, hermano, Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Gracias al Señor, porque cada día se están escuchando más gente este programa, cada día se están añadiendo más, y eso nos alienta a seguir esforzándonos en la palabra de Dios, seguir esforzándonos cada día más, porque más personas puedan escuchar la palabra de Dios y sus vidas puedan cambiar, su vida pueda ser transformada, su vida pueda ser bendecida, así como un día nuestras vidas fueron bendecidas y transformadas por la gracia de nuestro poder, por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo se lo debemos a Él.
y tenemos que estar agradecidos de todas las bendiciones recibidas por el Señor. No tenemos que ocultarla, no tenemos que guardarla, no tenemos que decir, bueno, esto es mío y no lo doy. No, nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Y el Señor dice, y por todo el mundo pregonar, llevar mi palabra, o sea que no la tenemos que guardarla porque no nos pertenece a nosotros, no somos los dueños, no somos los propietarios, todo el mundo es propietario de la palabra de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él le dio entrada a todo el mundo a escuchar su palabra. Por eso, amado amigo, siéntate bendecido en esta mañana, siéntate con gozo, con alegría, que hoy puede ser una mañana muy especial, donde toda tu manera de pensar, toda tu manera de actuar, toda tu manera de dirigir tu vida puede ser cambiada y transformada por el poder de nuestro Dios. Por eso vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Lucas 24:36, donde dice la palabra de Dios, Jesús se aparece a sus discípulos. Y todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantado y atemorizado, pensaban que veían espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Amén. Traiga a su familia, a sus hijos, reúnalo juntamente con usted, siéntalo y escuche la palabra del Señor muy atentamente, porque cuando Dios obra, entra en un corazón, entra en la vida de una persona, entra en un hogar, Dios tiene poder para que esa familia sea transformado, ese hombre sea transformado, esa mujer sea transformado, ese joven, esa señorita sea transformado por el poder de Dios, no por la palabra de un hombre que un hombre te puede hablar o te puede aconsejar, sino porque la misma palabra de Dios en sí tiene poder. La misma palabra inspirada por el Espíritu de Dios, que es la Biblia, tiene poder en sí misma. Ella no necesita que nadie la defienda, ella no necesita que hagamos grandes congresos y debatamos sobre la palabra de Dios, no. Lo que Dios ha dejado establecido y escrito es una sola vez para siempre y jamás. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fiarnos de la palabra de Dios, es tener una seguridad, es tener una certeza que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana se va a hacer. Entonces, amado amigo, te saludo nuevamente en el nombre de Jesús. Siéntate cómodo en una silla, siéntate a escuchar la palabra de Dios. Reúne a tu familia, si es posible, a tus hijos, porque es maravilloso y solamente escuchar la palabra de Dios es maravilloso. Cuanto más si nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra mente y dejamos penetrar la palabra de Dios. Ella dice que hace al hombre feliz. Solamente la presencia de Dios hace feliz a la persona. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, la persona tiene que ser feliz. La persona tiene que salir de este estado de agotamiento espiritual, este estado de miedo, este estado de depresión, este estado que la gente está sucumbiendo a estos vaivenes que estamos viviendo en estos tiempos. Y qué más que la palabra de Dios que trae gozo y trae alegría. Quizás en esta mañana tú estás pasando alguna incertidumbre, algunas malas noticias han llegado a tu vida de diferentes índole y quizás una desazón entró en tu corazón, quizás estás apenado, estás triste o tú puedes decir en esta mañana,
es grande el problema que se ha avecinado, es grande lo que está sucediendo en mi familia, en mis hijos, en mis hermanos, estoy apesumbrado por ciertas cosas que estoy pasando. Quiero decirte, amigo, que la palabra de Dios es tan poderosa que ella trae bendiciones en todas las circunstancias. En esta mañana te insto por la palabra de Dios a que no tengas temor, que no tengas miedo. El apóstol Pablo, un gran siervo del Señor, él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en esta mañana dispone tu mente y tu corazón, Él traerá fortaleza, Él traerá alegría, Él traerá paz a tu vida. Y verás, hermano, que Cristo, este Cristo que te estamos predicando, tiene poder aún en la distancia. Quizás tú estás en Buenos Aires, en Santiago, Catamarca, quizás estás en Mar del Plata, que ahí también hay hermanos, y quizás en diferentes partes del mundo, porque por la gracia de Dios estas ondas radiales llegan a diferentes partes del mundo. Quizás tú estés en cualquier lugar de este planeta y que estás azotado por este virus y no tienes esperanza, has perdido totalmente la fe. En esta mañana quiero decirte que Cristo tiene poder. Cristo tiene poder en esta mañana, y si estás escuchando esta onda radial es porque Dios, así en su plan de salvación que Él ya ha trazado para ti, los propósitos que tiene con tu vida, Él está permitiendo que estas palabras lleguen a tu vida, y ella te va a alentar, porque lo que Jesús estaba haciendo en estos cortos versículos que hemos leído, no hacía otra cosa más que alentar en este caso podríamos llamarle a la iglesia, pero Dios, cuando abre su palabra y es testificada, Dios está hablando a todo el mundo. Dice que en un momento dado, que después que Jesús fue crucificado y después que resucitó, no vamos a ahondar en esto, pero vamos a hablar lo que realmente hemos leído. Luego vendrá quizás otras enseñanzas, otra prédica, la cual te vamos a diagramar o a enseñar según lo establecido en la palabra de Dios. Pero en estos casos, dice, Jesús se aparece a sus discípulos después que Él fue muerto y después que Él resucitó, y llegó el momento que Él lo tenía que convencer, llegó el momento que Él se le tenía que aparecer a ellos para convencerlo, porque Jesús sabía que no bastaba con que ellos habrían visto resucitar muertos, no bastaba la multiplicación de los panes y los peces, no bastaba la resurrección de Lázaro, no bastaba de todas esas cosas, porque nuestra naturaleza, amado amigo, hermano que me estás escuchando, es una naturaleza contraria a la voluntad de Dios. Entonces, así como Adán y Eva, después que pecaron, se escondieron y Jesús los llamaba, dice que Dios se paseaba en el huerto y Jesús los llamaba: hombre, ¿dónde estás tú? Adán le respondió después que él se escondió: porque oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Nuestra tendencia natural es escondernos de la presencia de Dios. Pero en esta mañana quiere el Señor que tú no apagues esta radio, quiere el Señor que tú prestes atención, quiere el Señor que tú prestes toda tu atención, porque es un llamado que Dios te está haciendo. Porque tú no sabes el mañana, nadie sabe el mañana. Yo mismo que te estoy hablando no sé qué será de mi vida dentro de 1 hora, 2 horas, no sé lo que será mañana, pero estoy dando gracias a Dios que este es el momento que yo puedo estar transmitiendo estas palabras, y es una bendición para mi vida, y yo quiero que esta bendición que yo he recibido un día también golpee la puerta de tu corazón, también golpee la puerta de tu mente, y un día tú puedes decir: un día estuve triste, un día estuve desahuciado, un día no tenía sentido a mi vida, pero un día escuché la palabra de Dios, y la palabra de Dios es tan poderosa que introdujo vida, introdujo deseo en mi vida, y ahora conozco la gracia de nuestro Dios, porque es una mañana muy especial, es una mañana muy hermosa, en esta mañana que podemos estar testificando y hablando de la palabra de Dios. Y dice que ellos, después que Jesús fue muerto y resucitó, y los discípulos, dice que se habían reunido en una casa, y dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Estos hombres, hermanos, estos discípulos que Jesús había escogido para formar su ministerio, ellos eran testigos presenciales de todo lo que Jesús había hecho mientras estaba con su ministerio sobre la faz de la tierra, en el orden de predicación, en el orden de milagros, resucitar muertos, multiplicar los panes y los peces, y hacer toda esa maravilla, esos prodigios y milagros, cuando Él caminó sobre el agua, cuando le mandó al viento que se sujetasen, cuando la barca se movía. Todas esas cosas estaban comentando, y era la crucificación del Señor. Ellos estaban comentando porque estaban, más que comentar, estaban con miedo, estaban escondidos. Por eso dice la palabra del Señor que aún mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Qué hermoso, hermano, cuando en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, en medio de estos miedos que estos hombres tenían, llamados sus discípulos, llamados sus apóstoles, porque había sido presenciable todo lo que el padecimiento de Jesús,
pero ellos estaban con miedo, apesumbrados, muy, muy entristecidos por la situación en que estaba viviendo. Pero qué bueno, hermano, que esa palabra de aliento, esa palabra manada de la boca de nuestro Dios, causa paz en nuestra vida. Jesús lo primero que le dijo: paz a vosotros. Y en este tiempo de crueldad, en este tiempo de maldad, en estos tiempos que la gente vive con tanta incertidumbre en su vida por este virus que está llevando la muerte a miles de personas, por los crímenes, los asesinatos, la violencia familiar, la drogadicción, el alcoholismo, madres que lloran a sus hijos, padres desesperados por sus hijos, familia destruida, en la cual el mundo no puede concebir una paz, porque el mundo no puede irradiar paz, el mundo no puede proporcionar paz. Por más la abundancia de riquezas materiales que puede tener, eso no garantiza que una familia pueda tener paz, que viva en armonía. No, lo único que trae paz a la casa, al creyente, al hogar, hermano, es cuando la persona deja penetrar la palabra de Dios en su hogar. Es lo único que da paz. Es solamente Dios hace al hombre feliz. Y si en esta mañana siento en mi corazón esto, si abres tu mente y en tu corazón, es una oportunidad, es una reconciliación que el hombre puede tener con Dios en esta mañana. Y si tú estás escuchando, puedes reconciliarte. Si estás abatido, quizás tú eres un pastor, quizás tú eres un ministro, quizás eres alguien que estuvo cantando, alabando, bendiciendo en nombre de nuestro Dios, y ahora estás muy entristecido por las circunstancias que estás viviendo. Quizás te traicionaron, quizás, aleluya, te defraudaron en tu confianza, en tu fe. Quizás te sientes, aleluya, engañado aún por la propia iglesia, engañado por hermano, porque esto sucede en estos tiempos. Quiero decirte, amado amigo, que Jesús tiene un plan específico para tu vida. El plan que Dios ha trazado para tu vida no está basado en el engaño de un hombre según las circunstancias que tú estás viviendo, no, está basado en que Dios ya tiene un propósito para tu vida. Y si tú en esta mañana dejas penetrar la palabra del Señor, verás que ese propósito ya establecido por el Señor Jesucristo, ese propósito va a entrar y se va a materializar en tu vida, y verás que Cristo, este Cristo que predicamos, tiene poder más allá de las circunstancias. Y Jesús ya tenía un propósito para estos hombres, pero Jesús sabía que estos hombres iban a estar abatidos, iban a estar con miedo. Él era Dios y Él sabía, Él conoce la mente y los corazones. Así como estás sabiendo en esta mañana, hermano, amigo que me estás escuchando, la mente y tu corazón. No importa en qué estado tú te encuentres, no importa en qué desazón tú te encuentres, no importa cuántas lágrimas estás derramando, no importa cuánto miedo hay en tu vida. Jesús tiene un propósito para ti en esta mañana. Jesús tiene un propósito y te señaló con su dedo aún desde el vientre de tu madre, y en esta mañana se va a materializar ese propósito, y Dios va a poner nueva fuerza, y Dios te va a hacer entender que tú fuiste creado con un propósito, que Dios te ha llamado desde el vientre de tu madre con un propósito. Quizás en esta mañana tú puedes estar, aleluya, con un vaso de vino en tu mano. Quizás tienes droga en tus manos. Quizás te está por inyectar ese veneno llamado, aleluya, droga, que el mundo está usando en estos tiempos para su propia destrucción. Pero eso te trae muerte, eso te trae, aleluya, destrucción a tu vida. Todo eso es causa que el diablo está tentando a la persona a su propia destrucción, porque la Biblia dice que el diablo vino a matar, a destruir, a deshacer la obra de Dios, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia que el Señor nos está dando mediante el sacrificio en la cruz del Calvario, esa vida la que Jesús te quiere dar en esta mañana. Todas las cosas viejas van a pasar en tu vida y Dios va a empezar a hacer todas nuevas, solamente que tú abras tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Entonces dice que espantado y atemorizado pensaban que había un espíritu. Ellos se espantaron, tuvieron miedo, pero estaban viendo al mismo Jesús resucitado. Ese mismo Jesús que ellos lo habían visto en la cruz del Calvario siendo crucificado. Ese mismo Jesús que habían visto caminar sobre las aguas. Ese mismo Jesús que resucitó a Lázaro. Ese mismo Jesús que resucitó a aquella niñita de 12 años. Ese mismo Jesús que tanto prodigio y milagro, aleluya, había hecho delante de los ojos de sus discípulos, y ahora que estaban espantados no podían reconocer al Señor. Y así somos nosotros, hermanos, cuando vienen circunstancias a nuestra vida, por más obra y maravilla que hayamos visto, es como que si nuestra mente se turbara y no logramos razonar, no logramos pensar que ese mismo Dios, aleluya, que un día
causó gozo y alegría en nuestra vida, cuando fuimos libertados, cuando fuimos llenos del Espíritu Santo, cuando cantábamos en la iglesia y sentíamos su presencia y gritábamos fuerte, gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Cuando vienen las circunstancias adversas, nosotros parecería ser que nuestra fe decae y pronto nos entenebrecemos, pronto, aleluya, viene una confusión en nuestra mente y ya no podemos reconocer al Señor Jesucristo. Pero quiero decirte, amado amigo, amado pastor, amado hermano que me estás escuchando, amado amigo, que Jesús es el mismo. Jesús es el mismo que cuando estamos bien, que cuando estamos mal. Jesús no cambia por toda la eternidad. Lo que cambiamos muchas veces sobre nosotros, somos nosotros, según nuestro ánimo de cada día. Según los momentos que estamos pasando, podemos decaer o podemos estar fortalecidos, pero Jesús nos llamó para ser vencedores. Jesús nos dio un espíritu de valentía para vencer toda potestad de las tinieblas, toda prueba, toda aflicción que pueden venir a nuestra vida. Dios nos dio autoridad para vencer en su nombre. En el nombre de Jesús somos mucho más que vencedores. Amado amigo que me estás escuchando, quizás estás turbado como estos discípulos, pero en esta mañana esa perturbación va a salir de tu vida. Y dice, pensaban, atemorizados, pensaban que había un espíritu, pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús sabía que estaban turbados. ¿Por qué? Y él dijo, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué vienen estos pensamientos a tus corazones? El corazón nuestro, la mente nuestra, hermano, es un depósito de malos y de buenos pensamientos. ¿Cuántas veces las circunstancias adversas, hermano, nos traen malos pensamientos? Y a través de esos malos pensamientos tomamos malas decisiones. Y cuando el cristiano toma malas decisiones, ese cristiano, aleluya, se aparta de la gracia de Dios, se aparta de la misericordia de Dios y tiende a enfriarse espiritualmente. Pero en esta mañana, amado amigo que me estás escuchando, Jesús le dijo, ¿por qué estáis turbados? Es tiempo ya de dejar de estar turbado, porque los acontecimientos bíblicos, lo que está sucediendo en estos tiempos, aunque el hombre lo niegue y aunque el hombre le diga no, nació de un laboratorio, nació por la maldad de un científico, no, esto es producto, aleluya, de que Dios permite. Todo lo que pasa en este mundo es permitido, así las guerras, el hambre, la pestilencia y toda clase de calamidades están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá el mundo en estos tiempos está turbado por los acontecimientos que están sucediendo, pero la iglesia en estos tiempos tiene que renovarse espiritualmente. La iglesia en estos tiempos tiene que captar todo lo que el Señor ha dejado ya establecido en su palabra y decir, los pasos del Señor se acercan, los pasos del Señor se hacen sentir, y todo lo que está sucediendo en este mundo es por causa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando el creyente, el Hijo de Dios, tiene que fortalecerse pensando y meditar lo que está sucediendo es cumplimiento de la palabra de Dios, y yo me voy a tomar de la palabra de Dios y voy a creer y no me voy a dejar que este abatimiento, esta circunstancia que está pasando en mi vida me voltee o me enfríe. No, yo voy a doblar mi rodilla, voy a levantar mi mano, voy a invocar el nombre del Señor, voy a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir este día malo, porque el día malo va a venir sobre la faz de la tierra, y la iglesia, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que estar preparado para este día malo, la cual, hermano, podemos solamente estando con la armadura de Dios, vamos a poder sobrepasar este día malo. Y yo te aconsejo, amado amigo, si estás atribulado, pastor, si estás perdiendo tu fe, ministro, si has perdido la confianza en Dios, músico, si estas cosas te están abatiendo, toma nueva fuerza en el nombre del Señor Jesucristo. Toma nueva fuerza, aleluya. Resiste al diablo y él huirá de vosotros, porque el diablo tiene muchas artimañas. Él sabe cómo desmoralizar, él sabe cómo atacar, él sabe cómo poner frialdad, él sabe, aleluya, cómo hacer decaer a un hijo de Dios. Pero Jesús vino para darnos vida, vida en abundancia, y esta es la vida en abundancia que tú vas a recibir en esta mañana, aleluya, por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le decía a sus discípulos, mira mis manos, mis pies, mira que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, aleluya. Jesús le estaba mostrando, porque Jesús sabía que no bastaba con que él tantas cosas haya hecho delante de sus discípulos. No bastaba, era necesario que él tenía que aparecerse a sus discípulos. Por eso, al verlo turbado, al verlo con miedo, él le mostró sus manos, le mostró sus pies, y él le dijo, mira que yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo.
Qué grande es el amor de Dios, cuán inmenso es el amor de Dios. Jesús sabía que sus discípulos iban a entrar en un estado de miedo, iban a entrar en un estado de depresión. Por eso era necesario, para darle ánimo, aleluya, para que su fe crezca aún más, era necesario que Él se le apareciera resucitado. Y tú tienes que creer en tu corazón, Jesús ha resucitado. Abre, grítalo a todo el mundo, Jesús ha resucitado, Jesús no está muerto. Un día cuando Él te llamó a su presencia, se te apareció para darte vida, así como un día se apareció a este mundo y predicó el evangelio y llamó a hombres y mujeres para formar un ministerio y dejó establecido que después de su partida, después de su muerte en la cruz del Calvario, todos aquellos que hayan creído en Él tenían que predicar el evangelio porque lo iban a ver a Él resucitado. Y tú puedes decir, yo no veo a Jesús resucitado, no tuve la experiencia de verlo a Jesús resucitado. Cuando tú fuiste libertado de alcoholismo, drogadicción, cuando fuiste lleno del Espíritu Santo, cuando esa enfermedad que para los hombres era imposible, para Dios es posible, y todo ese bagaje de milagro que Dios en tu vida, Jesús estaba presentando delante de ti como resucitado, porque si Él no hubiese resucitado, tú no hubieses sanado. Si Él no hubiese resucitado, tú no serías lleno del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiese resucitado, tú no estarías en la iglesia. Si Jesús no hubiese resucitado, ese gozo, esa alegría que tiene, nunca lo hubiese tenido, porque el hombre no produce gozo, no produce alegría en la vida de otro hombre. Solamente la presencia de nuestro Dios es la que produce gozo y alegría. Por eso tú no tienes que tener miedo, no tienes que tener temor, no tienes que avergonzarte de gritar a los cuatro vientos que Jesús ha resucitado. Y Jesús ha resucitado y se presentó delante de sus discípulos. Así tú tienes que presentar un Cristo resucitado a este mundo. Aleluya, pero primero Jesús quería convencer a sus discípulos, porque ellos eran los encargados que iban a transmitir la palabra de Dios al mundo entero, y ellos tenían que predicar a un Cristo resucitado, ellos tenían que predicar a un Cristo de poder, ellos tenían que predicar a un Cristo que hace milagro y prodigio, un Cristo que transforma, un Cristo que sana cáncer, un Cristo que tiene poder para sanar de este virus que está azotando al mundo, este Cristo, aleluya, que llena con el Espíritu Santo, a este Cristo que resucita a los muertos. ¿Por qué tenía que convencerlo primeramente a sus discípulos? Porque ellos eran los que iban a predicar. Ellos, aleluya, si bien es cierto, habían visto a un Cristo muerto, pero era necesario ver a un Cristo resucitado. Y nosotros, por la fe en el nombre de Jesús, predicamos un Cristo resucitado. Preséntate a este mundo con tu cabeza alta, con tu cuerpo erguido. No te presentes en este mundo con tu cabeza agacha, derrotado, aplastado por las circunstancias. No, tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú eres un escogido de Dios, eres una persona que un día llamó a Jesús a su presencia para animarte, para fortalecerte, para darte a conocer su nombre, para que anuncies y prediques este evangelio de poder, este evangelio que perdona pecado, este evangelio, aleluya, que transforma, este evangelio que llena con el Espíritu Santo, este evangelio que he dejado establecido en su palabra, que un día vamos a estar en el reino de los cielos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra morada no es en la tierra, nuestra morada, Jesús fue a preparar morada allá en el reino de los cielos, para que todos los que hayan creído en Él estén juntamente con Él. Predicamos a un Cristo poderoso. Tú no te presentes delante de la humanidad, ni aun delante de tu familia, ni delante de tus hijos, con un Cristo resucitado, con la cara larga, con la cara desahuciada, derrotado, aleluya, destruido por las circunstancias que hay en tu vida. No, aleluya, predicamos un Cristo que tiene más poder que todas estas circunstancias que están pasando en este mundo, pero Cristo quiere mostrarse en ti. Cristo te ha escogido a ti para que sea su boca, Cristo te ha escogido a ti para que sea sus manos, Cristo te ha escogido a ti para que sea sus pies, Cristo te ha escogido a ti para que sea su boca. Cristo quiere poner todo en tu vida para que tú reflejes la gloria de Dios en medio de este mundo perdido, en medio de este mundo pecador. Cristo quiere mostrar tu gloria en ti, por eso te ha escogido, por eso te ha salvado, por eso fuiste transformado, comprado con su sangre, para que seas la voz de Él, para que seas su boca y prediques y levante tus manos y grite a los cuatro extremos de la tierra que Jesucristo ha resucitado, que Él no está muerto, que Él vive y vivirá por los siglos de los siglos, porque Él es el Dios eterno, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y el fin, Él es el verbo hecho carne, Él es aquel, aleluya, que todo el pueblo de Israel estaba esperando, el Mesías, aleluya. Este es el Cristo resucitado que te estamos predicando en esta mañana.
Y abre tu mente, abre tu corazón, porque de aquí, aleluya, en esta mañana vas a recibir poder, en esta mañana vas a recibir, aleluya, gozo en tu vida, en esta mañana las cadenas se van a romper, las ataduras se van a romper y vas a ser una nueva criatura, las cosas viejas van a pasar en tu vida y Jesús la va a hacer toda nueva. Ya no serás un hombre derrotado, ya no serás un hombre triste, ya no serás una persona que continuamente vive de fracaso en fracaso, ya no, Jesús te sacará de ese estado de postración, aleluya, espiritual, y te va a trasladar a un estado de bendición, porque todo aquel que cree en el Señor no será avergonzado. Y dice la palabra de Dios, como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, aleluya, y como ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, le dijo, tenéis algo de comer. Mira, Jesús, el eterno Dios, siempre quiso tener compañerismo con el hombre. Ellos no podían creer ni viendo a un resucitado. Y ellos iban a ser la iglesia del Señor. Ellos eran la iglesia que el Señor eran los primeros hombres que Dios había traído a Él, porque ellos eran los encargados de predicar y de anunciar el Evangelio. Pero era necesario que lo vean resucitado. Pero no creían. Y ese espíritu de incredulidad está en todas las iglesias en estos tiempos. El creyente no logra comprender que Jesús se manifestó a este mundo, predicó el Evangelio para darnos salvación de nuestros pecados, luego murió en la cruz del Calvario y luego resucitó. La iglesia evangélica, las iglesias evangélicas, los ministros, los pastores, entró una frialdad espiritual que ni aun los que predican están creyendo en lo que están hablando. Porque un espíritu de incredulidad se apoderó de las iglesias evangélicas. Pero tú tienes que levantar muy en alto tu voz, luchar contra el pecado, porque Jesús, en Hechos 2:38, cuando los judíos le dijeron, hermano, varones, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos. Lo primero que le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia dejó de creer en las promesas de nuestro Dios. Por eso el enfriamiento espiritual en los ministros, los cantantes, se está apoderando cada día más y más de la iglesia. Pero la antorcha, el fuego de Dios, el poder de la gracia de Dios tiene que ir en aumento en estos tiempos. Ese espíritu de incredulidad que se está apoderando de los ministros, de los pastores, de las iglesias, tiene que ser sacado. ¿Y cómo va a ser sacado? Solamente con la unción, con el poder, con el fuego del Espíritu de Dios. Cuando el pueblo de Dios se humillare y clamare ese fuego, como dice en el libro de los Hechos, aleluya, cuando el Espíritu Santo empezó a caer y el viento de Dios empezó a soplar y toda aquella casa, aquella sala donde estaban aquellos 120, empezaron a sentir ese fuego de Dios, esa experiencia pentecostal en sus corazones, fueron transformados. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios entró en sus corazones. Y ese fuego, hermano, no se tiene que apagar, ese fuego no se tiene que disminuir, tiene que estar en el pastor, tiene que estar en el ministro, tiene que estar en los cantantes, tiene que estar en los instrumentos, tiene que estar en la iglesia. Cuando la iglesia levante su voz y cante, ese poder tiene que ser derramado en medio de la iglesia para que ese espíritu de incredulidad salga del medio de las congregaciones. Dice que entonces Él le pidió de comer. Jesús quiere tener compañerismo con el hombre. Qué bueno, así como Marta, María y Lázaro tenían el privilegio de ser amigos de Dios. Y Jesús iba a comer con ellos, conversabas. Esa familia era amiga de Dios. Así, amado amigo, hermano que estás escuchando, pastor, tu familia tiene que ser amigo de Dios. Tiene que sentarse todos los días a comer de la palabra de Dios. Tiene que ser, aleluya, la palabra de Dios tu desayuno, tu almuerzo, tu merienda y tu cena. Come de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios vas a conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Lamentablemente hay miles de congregaciones que no conocen quién es Jesús, pero en esta mañana tú vas a conocer quién es Jesús. Entonces le dieron parte de un panal, de un pez asado y un panal de miel. Comió el Señor con sus discípulos. Qué alegría en esta mañana que tú estás comiendo de la palabra de Dios, que yo estoy comiendo la palabra de Dios, que nos estamos alimentando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera bebida y verdadera comida. Y qué bueno que Dios en esta mañana tan hermosa nos está haciendo comer de su palabra. Y quiera el Señor que estés comiendo de la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, la palabra de Dios no pasará. Todo lo que estamos viviendo en estos tiempos es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso te invito que comas, pero que la comas bien, que sepa lo que estás comiendo. No lo que los hombres en estos tiempos te están dando de comer, no, sino lo que la palabra de Dios te quiere dar a comer.
Dice que Él la tomó y comió delante de ellos. Aleluya, qué gozo comer de la palabra de Dios. Comió delante de ellos. Amado hermano, Jesús te está hablando en esta mañana. Jesús te quiere bendecir. Jesús te quiere alimentar. Y le dijo, estas son las palabras que yo hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús, amado amigo, amado hermano, Jesús quería convencer a sus discípulos. Era necesario que Jesús se le apareciera resucitado. Era necesario que estos hombres vieran al Señor. Y él empezó a enseñar, empezó a repetir nuevamente lo que él ya le había dicho anteriormente. Por eso él dijo, estas son las palabras que ya él había hablado, aún estando con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas palabras que Jesús le estaba repitiendo, él ya le había enseñado, ya le había predicado, ya le había amonestado, ya le había dicho todo, pero era necesario que Jesús le vuelva nuevamente a hablar y hacerle recordar que todo lo que él ya le había dicho antes iba a ser cumplido, y este era el cumplimiento que ellos estaban viendo a Jesús resucitado, que era necesario que lo que estaba escrito de él ya en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos era necesario que se cumpliese. Era necesario que se cumpliese. Mesías, Cristo quiere decir el Mesías. Los judíos esperaban al Mesías, que iba a venir a rescatarlo del yugo del pecado y del yugo de los romanos. Aleluya, pero Cristo, la palabra Cristo significa Jehová salvación nuestra o Jehová salva. Pero la palabra Cristo significa Mesías. Entonces tú tienes que diferenciar lo que es Mesías y lo que es Cristo. Por eso vamos a mirar por la palabra de Dios, y Jesús le estaba diciendo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba establecido en su santa palabra. Y en esta mañana, amado amigo, la palabra que tú tienes en tus manos se llama el libro de Dios, la Santa Biblia, o comúnmente el libro. Y este libro es inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso todo, Jesús le dijo, todo era necesario que se cumpliese. Es necesario que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que cumplirse. Por eso tú no tienes que renegar. Por eso tú no tienes, aleluya, que defenestrar la palabra de Dios. Por eso tú puedes decir, ¿acaso es un Dios malo que está permitiendo que sucedan estas cosas? No, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Así como se cumplió en Jesús, que era necesario que Él se manifieste al mundo y que muera en la cruz del Calvario, aleluya, y que en su nombre se predica el Evangelio. Es necesario que todo lo que estamos viviendo en estos tiempos tiene que ser cumplido, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios sabemos que nosotros, aleluya, no puede fallar. Por eso tiene cumplimiento, y tú te tienes que fiar de la palabra de Dios. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Entonces, cuando Jesús empezó un diálogo con ellos, empezó a hablar con ellos, empezó a ministrarle a ellos, empezó a recomendarle nuevamente la palabra del Señor. Entonces dice, le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Qué bueno, hermano, es orar al Señor y poner nuestras manos en la palabra de Dios y decirle, Señor Jesucristo, no lo que los hombres nos dan a entender por su palabra, no lo que los hombres de diversas doctrinas, diferentes enseñanzas que hundieron a la iglesia aún lo más bajo en el sentido de la espiritualidad y en el conocimiento de Dios, porque el hombre aleja a Dios a través de tantas palabras que usa en estos tiempos, y nosotros vamos a comprender tantas palabras que el hombre tiene en estos tiempos para discernir algo que ellos ni entienden ni conocen, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Por eso tú, para tener un conocimiento de Dios, tienes que orar, llenarte de su presencia, porque lo que vas a discernir de la palabra de Dios es dada por el Espíritu de Dios, y tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios, con evidencia de hablar en nuestras lenguas según el Espíritu te da que hablase. Y es una promesa de Dios, no es promesa para una iglesia, no es promesa para un pastor, no es promesa para cierta denominación, es un regalo de Dios que hace para todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo. Y son tiempos, amado amigo, amado pastor, amado ministro que me estás escuchando, son tiempos de comprender por el Espíritu la palabra de Dios. Aleluya, porque el hombre hoy tiene diversidades de doctrina, tiene diversidades de enseñanza, y dejó entrar en la iglesia
muchas cosas que no tienen asidero en la palabra de Dios. Dejó entrar muchas cosas que no tienen sustancia en la palabra de Dios. En las próximas enseñanzas te vamos a hablar referente a quién es Jesús, referente a las cosas que el hombre a través de tanta enseñanza y tanta teología y tanto seminario llegó a la conclusión que solamente palabras, aleluya, y dejaron aparte la gracia y el poder de Dios. Es tiempo de volver, aleluya, a la iglesia primitiva por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicaban los discípulos? ¿Cómo hacían para bautizar? ¿Cuál era su forma de predicar? ¿Cuál era el Dios que ellos predicaban? Lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Pero para que eso suceda, tienes que tener un discernimiento de la palabra de Dios. Tienes que comprender según las Escrituras. Porque aquí dice, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. No la doctrina que el hombre está implantando en estos tiempos, sino la Escritura, la santa palabra de nuestro Dios. Y le dijo, así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Qué importante lo que estamos leyendo. Así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este versículo, hermano, tiene que causarnos gozo. Este versículo tiene que causarnos alegría. Este versículo tiene que producir, levantar nuestras manos y gritar gloria a Dios, porque no estamos siguiendo alguna ficción, no es algo, un pasatiempo, no es un cuento, no, es lo más real, lo más puro, lo más verdadero que nos tiene que llenar nuestro corazón de gozo y de alegría, mucho más allá de las circunstancias en que estemos pasando. Es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Quiero decirte que Jesús no está muerto. Quiero decirte que Jesús no está clavado en un madero. Jesús ya no está con sus brazos abiertos, con sus pies juntos. Esa lanza ya no está atravesando el costado del Señor. Esa corona de espinas ya no está en la cabeza del Señor. Ya no volverá a beber lo amargo de la hiel, lo amargo del vinagre. Ya nadie lo va a bofetar, nadie lo va a escupir, nadie lo va a injuriar, porque Él ya ha resucitado. Y eso es buena noticia para nosotros, para la humanidad entera, cuanto más para los que creen. Tú te tienes que sentir victorioso porque no estamos predicando un Cristo muerto, un Cristo derrotado, un Cristo apesadumbrado, un Cristo, aleluya, que no puede levantar su cabeza. Estamos predicando un Cristo victorioso, un Cristo que venció la muerte en la cruz del Calvario, un Cristo que proporciona vida a todo aquel que cree en Él. Y en esta mañana tu corazón tiene que hincharse, aleluya, tus hombros tienen que levantarse, tu cabeza tiene que erguirse y decir, aleluya, yo no vivo, Cristo vive en mí. Cristo está vivo, por eso yo en esta mañana voy a recibir vida. Voy a ir a mi hogar y voy a decirle, familia, esposa mía, hijos míos, amados amigos míos, a mis familiares, Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo no está muerto, aleluya, y el Cristo que predicamos no es un Cristo derrotado, es un Cristo victorioso, y esa victoria que el Señor quiere darnos a nosotros, aleluya, en esta mañana, que ya no seamos personas derrotadas, porque hay creyentes que se sienten derrotados las 24 horas, hay pastores que están derrotados las 24 horas, hay cantantes que están derrotados las 24 horas. ¿Sabe por qué? Porque se dejó de creer que Jesús murió y resucitó al tercer día. Pero en esta mañana te insto que levantes tus manos y grite a los cuatro vientos, aunque el mundo esté pereciendo y el mundo está sufriendo en esta mañana. Levanta tus manos bien en alto y cuando estés en la iglesia, levanta tus manos y dile, Jesucristo ha resucitado. Jesucristo no está muerto, iglesia. La iglesia tiene que recibir vida porque aquel, el autor de la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el siguiente versículo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oh, aleluya, gloria a tu nombre, que se predicase en su nombre. Qué bueno es llevar el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros por la gracia de Dios recorremos casa, a hospitales llevando este precioso nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque hay perdón en el nombre de Jesús, hay perdón de pecado en el nombre de Jesús, para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este Cristo que predicamos desde San Miguel de Tucumán, República Argentina, aleluya, en este humilde barrio llamado Sibanto, no es un Cristo que está escondido en una iglesia, no, es un Cristo que lo publicamos todos los días, es un Cristo que lo anunciamos
todos los días. Es un Cristo, aleluya, que vamos, visitamos casa y lo damos a conocer, porque este Cristo perdona pecado. Este Cristo saca del lodo cenagoso, de la desesperación a toda persona. Aleluya, cuando la persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, ojalá sea el pecado más horrendo, ojalá sea el pecado, aleluya, que lo hundió a la persona en lo profundo del lodo cenagoso, de la desesperación. Si esa persona se arrepiente de sus pecados y rinde su corazón, su mente al Señor Jesucristo, Jesús tiene poder para proporcionarle perdón para sus pecados, aleluya, y hacerle una nueva criatura en su nombre, y no solamente para nuestra querida República Argentina, sino para todo el mundo, amado amigo, porque tú no sabes, te vuelvo a reiterar, los propósitos que Dios tiene con tu vida. Quizás nunca saliste de tu barrio, quizás nunca saliste de tu casa, quizás, aleluya, nunca te animaste a predicarle a tus vecinos, a tus amigos, que Cristo tiene poder para perdonar pecados, pero son tiempos de pregonar a los cuatro extremos de la tierra que Jesús tiene poder para perdonar pecados. ¿Sabes por qué? Porque la segunda venida del Señor está demasiado pronto y nadie tiene que quedar sin escuchar la palabra de Dios. Pero el verdadero evangelio, el arrepentimiento en el nombre, perdón de pecado, aleluya, a todas las naciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No prediques otra cosa, porque si predicas otra cosa estarás saliendo de la palabra de Dios. Por eso tú te tienes que mover en la palabra de Dios. Pedro se movió en la palabra de Dios. Cuando los judíos le preguntaron, amado hermano, ¿qué haremos? Pedro le dijo, lo primero que le dijo, arrepentíos. Arrepentíos, y son las mismas palabras que Jesús está poniendo en estos tiempos. Arrepentíos. Aleluya, arrepentido. La gente tiene que arrepentirse de su pecado, porque el pecado está minando la faz de la tierra. El pecado está llenando sobre la faz de la tierra. Hoy en estos tiempos se predica aceptación. Aceptación no es lo mismo que arrepentimiento. Grandes predicadores, grandes maestros, grandes teólogos, grandes seminaristas están predicando, aleluya, aceptación. Quiero decirte que eso no figura en la palabra de Dios. Ninguna persona, aleluya, que acepte al Señor va a ser salvo. La persona es salva cuando se arrepiente de sus pecados, aleluya. Entonces la persona puede gozar de la salvación de su alma, mientras la persona viva en un estado de siendo engañado, aleluya, con un evangelio, un evangelio que no produce salvación, un evangelio que no produce santidad, un evangelio que lo aleja de la salvación de su alma. Bueno, rechaza esas cosas, aleluya, y toma la palabra de Dios y mira y pide discernimiento en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios te lleve a un arrepentimiento genuino, a un bautismo genuino, y sepas cuál es el nombre que el Dios que tú estás creyendo. Gloria a tu nombre, Jesús. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quizás tú dices, bueno, yo no tengo ninguna posibilidad de ir a Jerusalén, pero ese barrio donde estás viviendo puede ser una pequeña Jerusalén, donde tú tomes la palabra de Dios y visites casa por casa, anunciando este evangelio de salvación. ¿Sabes por qué? Porque en cada hogar hay una familia que sufre. En cada hogar hay un joven perdido. En cada hogar hay un padre que golpea a su familia. En cada hogar hay una madre que sufre. En cada hogar hay una familia totalmente destruida que necesitan conocer la palabra de Dios. Y Dios te ha escogido a ti. No para que estés sentado en una silla. No para que pases el día sentado meditando y leyendo. ¿Y para qué lees tanto si nunca la das? Lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. No te pertenece, no es tuyo. Es del Señor Jesucristo, y Jesús vertió su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él sea salvo mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y vosotros sois mi testigo, y vosotros sois testigo de estas cosas. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Jesús nos llamó testigo de Él. No somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesús. No te dejes engañar por falsas doctrinas. Somos testigos de Jesús. Sal y programa, aleluya, pregona en cada casa que eres un testigo de Jesús, que Jesús viene pronto, que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús se manifestó a este mundo para salvar al mundo de sus pecados. Proclama que eres un testigo de Jesús. Proclama que conoces a Jesús. Proclama que Jesús murió y resucitó para darnos vida. Que tú eres un testigo de Dios, que tú eres un testigo de ese Jesús que resucitó al tercer día. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Yo enviaré la promesa de que está hablando el Señor. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Eso es una enseñanza que al pasar de los días te lo voy a estar ministrando por la gracia de Dios. Pero lo que está hablando aquí el Señor es el poder que aquellos 120 en el aposento alto, cuando empezaron a orar y a clamar, y ese viento empezó a soplar, y ese fuego empezó a caer, y el Espíritu de Dios empezó a ser derramado por primera vez en los corazones de los creyentes. Ya fue anunciado por Joel 2. El Señor ya lo había anunciado miles y miles de años anteriormente, y se materializó en el día de Pentecostés. Y esa experiencia pentecostal es que tiene que tener la iglesia en estos tiempos. No predicamos doctrina, no predicamos iglesias de un nombre, no. Estamos predicando lo que Jesús hace cuando la persona abre la mente y el corazón y lo recibe a Él. Y en esta mañana las iglesias tienen que recobrar vida, pero la única forma de recobrar vida es mediante permitir que el Espíritu Santo caiga en medio de la iglesia con evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu le da que hablase. La iglesia tiene que humillarse, la iglesia tiene que levantar sus manos, la iglesia tiene que implorar que el Espíritu de Dios lo visite, que el Espíritu de Dios llene el templo, que el Espíritu de Dios llene los corazones, que el Espíritu de Dios esté en los pastores, que esté en los ministros, que esté en los músicos, que esté en medio de los instrumentos, que esté en el pueblo de Dios, para que cuando el pueblo de Dios cante y alabe el nombre del Señor, la gloria de Dios empieza a ser derramada, esa gloria que emana del trono de Dios, y esa gloria empieza a traer sanidad. Esa gloria empieza a traer, aleluya, salvación. Esa gloria empieza a transformar. Si hay un padre golpeador, un padre alcohólico en medio de la congregación, esa gloria empieza a libertar, romper cadenas, romper ataduras. Si hay espíritu de cáncer, esa gloria empieza a ser derramada y empieza a ser sanada. Si hay espíritu de alcoholismo, aleluya, si hay drogadicción, si hay enfermedad, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible, porque en medio de las alabanzas habita el Santo Espíritu de nuestro Dios. Y la iglesia tiene que saber a quién está adorando. Los samaritanos no sabían a quién estaban adorando. Por eso Jesús le dijo que tales adoradores busca el Señor que le adoren. Y nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento para comprender que la única manera de adorar al Señor, de llegar a un conocimiento, es por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios. Ahora conoces el Espíritu de Dios. Quizás lo has nombrado. Quizás siempre está en tu boca el Espíritu de Dios. Pero no sabes quién es. No sabes cómo recibirlo. Y muchos tienen algunos pensamientos erróneos de pensar quién es el Espíritu de Dios. Y tú lo vas a conocer cada mañana que te sientes a escuchar estas ondas radiales. Vas a conocer quién es Jesús. Quién es el Espíritu Santo. Quién es el Hijo de Dios. Quién es Dios. Lo vas a conocer mediante su palabra, no por filosofía de hombre o pensamiento de hombre, sino vas a conocer al único y verdadero Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Vas a conocer quién es el Alfa, quién es el Omega, quién es el principio y el fin. Lo vas a conocer porque el Señor ya lo ha dejado establecido en su palabra. Por eso Jesús, cuando empezó a hablar con sus discípulos, lo primero que hizo fue abrirle el entendimiento. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, abrir el entendimiento para que lo conozcamos, para que sepamos a qué Dios adoramos, para que sepamos, aleluya, a quién hay que predicar, a quién hay que enseñar, porque miles y miles de doctrinas han salido a la calle, forman iglesia y forman grandes ministerios, aún no conocen el nombre de su Dios, pero tú tienes que conocerlo. Y dice que su nombre es admirable. Dice que su nombre es Dios fuerte. Dice que su nombre es Padre eterno. Gloria a tu santo y bendito nombre, Jesús. Y dice que ese verbo se hizo carne y habitó con los hombres. Y tienes que tener entendimiento sobre la palabra de Dios. Y Dios quiere bendecirte. En esta mañana Dios te va a bendecir. ¿Quién quiere que tú seas, amado amigo? Estás escuchando por gracia del Señor y sigues escuchando en los programas venideros, porque Cristo tiene algo especial
Cristo tiene preparado algo que tú no te imaginas, que ojo no vio ni oído escuchó, es lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Tú le amas a Jesús y quizás tú dices, bueno, los propósitos del Señor no están en mi vida, pero espéralo porque van a llegar, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él habla su palabra y a su debido tiempo Él se va a cumplir. Y quiero que las bendiciones de Dios y las misericordias de Dios estén sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos y sobre todo aquellos que te rodean, sobre todo lo que tú amas y sobre ti mismo. Y recibe las bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor, te exaltamos con nuestra adoración. Nuestra carne y nuestra alma te canta a ti, Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que ha sido dada por medio de tu siervo. Gracias, Señor. Seas glorificándote en cada oyente que escucha y que escuchó tu palabra. Medite, hermano, medite, amiga, medite en su corazón cuando esté en su cama a punto de conciliar el sueño. Medite en la palabra de Dios, medite en sus caminos, porque el Señor es nuestro ayudador, y que al despertar sea nuestro Dios el primero en nuestro pensar. Oh Señor Jesús, tu palabra no volverá vacía. El que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordias. Queridos amigos, llegamos al final de este hermoso programa. Recuerde que puede rememorar todos los programas hasta la fecha en nuestro canal de YouTube llamado Radio Monte de Vida. Y me despido con el siguiente salmo, el número 100. Y en el nombre de Jesús dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. A ti, el Todopoderoso,
ven a Jesús. Amigos, hermanos, vengan a Jesús. Alabemos y bendigamos su santo nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En Él hay refugio, en Él hay paz, en Él hay amor. No olvide lo que Él hizo por nosotros. No olvide de dónde nos sacó. Que la paz del Señor Jesucristo sea sobre usted y sobre toda su casa. Y nos volveremos a encontrar en otra emisión, si el Señor quiere, de este programa llamado Conociendo a Jesús a través de la Biblia. Y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti, que lideres nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recíbelo, Dios. Recíbelo, Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí, Señor, Jesús, nombre sin. Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas.
Y dilo conmigo. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin Recibimos de ti, Señor.